Extraordinaria organizada por la Delegación Colima del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Para iniciar este acto, me permito presentar a quien nos acompaña por vía videoconferencia desde la Ciudad de México, el licenciado Jesús T. Cruceño Hernández, quien funge como perito integrante del área de Ciencias Forenses del Instituto Federal de Defensoría Pública. Perito Jesús, es un gusto que esté con nosotros. De igual manera, me permito presentar a quienes integramos parte de la Delegación Colima, la licenciada Rosa Iliana Reyes Martel, Defensora Pública Federal, mi compañera la licenciada Diana Elizabeth Mejía Flores y su servidora la licenciada Adriana Gisela Cepeda Aguilar, quienes somos oficiales administrativas. Y por supuesto, nuestra titular, la maestra Constanza Mendoza Vázquez, titular de la Delegación Colima. En esta ocasión, el Instituto Federal de Defensoría Pública reúne a entes universitarios y sociedad civil con la finalidad de que nos comportan información de utilidad que contribuya a prevenir el delito del feminicidio. En ese sentido, es un gusto mencionar a las representantes de los entes universitarios y sociedad civil que hoy nos acompañan. Maestra Mónica González Torres, directora de la Unidad para la Atención Integral a la Discriminación y Violencia de Género de la Universidad de Colima, quien desde su... Bienvenida, maestra. Licenciada Vanessa Trinidad Mejía Medina, abogada del Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia, Casa Hogar, para mamá soltera, Rita Ruiz. Maestra Claudia Cristina Cárdenas León, secretaria técnica de la colectiva 50+1, capítulo Colima. Como mencionaba hace un momento, la Delegación Colima nos reúne a todos el día de hoy aquí, a este observatorio, con la finalidad de darles a conocer los mecanismos detrás de los servicios que prestan las personas asesoras, representantes de víctimas del delito de feminicidio. De igual manera, daremos a conocer por conducto de las instituciones y asociaciones civiles aquí presentes algunas acciones para prevenirlo. Nuestra compañera, la licenciada Rosa Iliana Reyes Martel, defensora pública, nos hablará acerca de las acciones de captación de casos y el proceso para la autorización de la Dirección General, así como la perspectiva de género y la prueba pericial como una herramienta fundamental del litigio estratégico. Esto a través de la representación que tuvo ella como asesora jurídica en el caso de Reina Guadalupe. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Es un gusto recibirlos para darles a conocer pues los servicios que otorga el Instituto de la Defensoría Pública. Bueno, pues ya no me presento, ya soy defensora pública federal y pues hago una representación extraordinaria como asesora jurídica de las víctimas, directas o indirectas, por el delito de feminicidio. Bueno, voy a platicarles de qué manera, pues la asesoría jurídica, bueno, en este caso el instituto, atrae o capta los casos. Sabemos, o no sé si ustedes tengan conocimiento, que hay una Comisión Estatal de Atención a Víctimas que en primera instancia, pues ellos asesoran a las víctimas por este delito. El servicio no es tan conocido, entonces nosotros hemos llevado a cabo acciones en las cuales consisten en difundir el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos acudimos a diferentes instituciones que apoyan a las mujeres, a organizaciones civiles, y también se hace difusión por medios como la radio. De ahí, pues en estas visitas nos hemos traído algunos casos para representarlos extraordinariamente en los procesos penales que las víctimas llevan. También, bueno, ¿cómo se autoriza la representación extraordinaria? Primeramente, nos entrevistamos con las víctimas, nos cuentan su caso y al momento de esta entrevista,
pues se captan posibles violaciones a derechos fundamentales que están constituidos que están previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, como pueden ser omisiones por parte de las autoridades o que no sean informadas sobre su proceso penal, que no tengan una reparación respecto a la reparación del daño integral conforme a la Ley General de Víctimas. Y pues en general que se encuentren en un estado de vulnerabilidad. En ese sentido, eh, se manda esta solicitud a nuestros titulares para efecto de que pues se autorice esta representación extraordinaria y pues ya nos den luz verde para la actuación. Es así como pues nos manejamos para efecto de obtener y representar a estas víctimas ante los procesos penales. Podemos iniciar desde la investigación inicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde que se investiga el delito, desde que está a nivel ministerial, hasta pues llevarlo en todo el proceso penal a una sentencia y hasta promover los recursos, juicios de amparo, recursos de revisión y todo lo que pues obviamente le favorezca a las víctimas. Bueno, ahora bien, vamos a hablar un poco de perspectiva de género. Pues la perspectiva de género pues es una herramienta muy importante para visualizar los contextos de violencia, de asimetrías de poder, de desigualdad estructural y de vulnerabilidad en las cuales se encuentra la mujer. ¿Por qué? Porque sabemos que bien que en los delitos de feminicidio o en su grado de tentativa, pues hay un contexto o hay una situación de violencia anterior que pudo haber generado esta situación. La perspectiva de género, precisamente las autoridades o las personas que intervienen en los procesos, tanto jueces, peritos, ministerios públicos y las partes que intervienen, pues deben de aplicar esta perspectiva de género. Los juzgadores en la parte que les corresponde, Ministerio Público en conjunto con sus peritos, pues hacer dictámenes con perspectiva de género, porque los dictámenes que por lo generalmente se hacían eran dictámenes que no iban enfocados a visualizar estos contextos de violencia. Por eso es muy importante que se hagan con perspectiva de género. Ahora bien, las sentencias de Mariana Lima emitidas por la Suprema Corte de Justicia y la del campo algodonero por la Corte Interamericana, pues obligaron al Estado mexicano precisamente a que todas las autoridades intervinientes apliquen esta perspectiva de género y debida diligencia. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para proteger precisamente los derechos de la mujer y que se lleguen a buena finalidad estas investigaciones, porque sabemos bien que hay antecedentes que por lo general en cada muerte de mujer siempre se investigaban como homicidios, pero no se visualizaban estos contextos de violencia y pues no es lo mismo un homicidio a un feminicidio. Se tiene que reunir ciertas hipótesis para efecto de que se clasifique en feminicidio y con la ayuda de todas las cuestiones de peritajes de perspectiva de género, pues podemos visualizar esto. Ahora bien, vamos a hablar del caso Reina. Reina Guadalupe es un caso muy interesante. Para no entrar en mucho detalle, este asunto ya se dictó sentencia y ahorita estamos en etapa de ejecución para la cuantificación de reparación del daño. Reina Guadalupe es una chica joven de 20 años que fue privada de la vida por su pareja. Bueno, no fue su pareja, fue su esposo. Este, había ahí, para empezar, una diferencia de edad enorme. Ella, una mujer de 18 años y el señor, pues arriba de los 30 años, para empezar. Platicando con la víctima indirecta, que es la mamá de Reina, pues nos empezó a manifestar ciertos antecedentes de violencia, ¿sí? Pues había ahí, pues, asimetrías de poder. ¿Qué quiere decir ello? Pues que la reina era una ama de casa y quien aportaba el dinero era él. Entonces, mediante esta desigualdad, es como se visualizó esta asimetría de poder y bueno, controles sobre el dinero, y aparte que vivía pues una situación precaria que la tenía en una extrema vulnerabilidad, ¿sí? Al yo estar teniendo toda esta información, solicité precisamente con base en ello un peritaje
a nuestra área de ciencias forenses del Instituto Federal de la Defensoría Pública, donde tenemos peritos especializados y que tienen la capacitación precisamente de hacer dictámenes con perspectiva de género. Yo solicité este dictamen para visualizar y darme cuenta, pues a través de este dictamen, pues la situación en la cual se encontraba Reina. Bueno, posteriormente a ello, pues este asunto, desahogamos una audiencia intermedia, que es donde se ofrecen pruebas. Bueno, no sé si la mayoría sean abogados. La etapa intermedia es una etapa del proceso penal en la cual pues se ofrecen pruebas para efecto de acreditar pues la acusación y es la antesala a un juicio oral. Nos fuimos hasta el juicio oral y pues ahí en el desahogo de pruebas, en el desfile probatorio, em, el esposo de Reina decidió declarar, algo que pues nos sorprendió. Entonces, derivado de esa declaración, empezó a hacer manifestaciones en las cuales se detectaron estereotipos, machismo, precisamente el control que tenía él sobre de ella. Posteriormente, al, al yo detectar ello, pues es una información que no se tenía anteriormente. Solicité al juez de control. Se le llama prueba nueva en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que si bien es cierto, la etapa intermedia es para el ofrecimiento y admisión de pruebas, pues esta prueba nueva no se tenía la información porque el señor declaró hasta juicio y pues de ahí, al advertir eso, solicité prueba nueva y de nueva cuenta solicité el servicio del perito en antropología social para que se abocara única y exclusivamente a lo declarado por el esposo de Reina. Eh, Se admitió esta prueba nueva y el perito que ahorita pues nos va a explicar de mejor manera pues su intervención en el juicio, porque él tuvo intervención en el juicio y dio cuenta de este dictamen en el cual el juez pues se pudo dar cuenta o reafirmar más la cuestión respecto a la violencia que ejercía Juan sobre Reina y todo este tipo de control y de poder que ejercía sobre de ella. Se desahogó la prueba y tuvimos una sentencia favorable. Eh, Obviamente se tomó como parte de la valoración de las pruebas por el juez y una sentencia favorable de 40 años. Las penas de feminicidio son las más altas. No sé si ustedes sepan, el Código Penal para el Estado de Colima, en el delito de feminicidio, son las penalidades más altas que hay, obviamente, de todos los delitos. Y bueno, pues esto es lo que nos sirvió a nosotros, pues para dar, como quien dice, el último golpe para que el juez ya tuviera la decisión, pues obviamente de pronunciarse a un fallo condenatorio y que pues tuvimos pues a favor esta situación y pues se dictó este fallo condenatorio con una penalidad de 40 años. Em, pues no sé si tengan alguna duda, alguna. Que se haga compensación, ¿verdad? ¿Cómo se haga compensación para ella que tuvo el hospital? Bueno, en esta etapa bueno, que como les comenté que se encuentra en etapa de ejecución, lo que nosotros hacemos como asesores jurídicos, toda vez de que el Ministerio Público, pues sí se pronuncia respecto a una reparación del daño, pero no una reparación del daño integral como lo menciona la Ley General de Víctimas, de medidas de restitución, de rehabilitación, de no repetición y de compensación, que son las que contemplan el reparación de daño integral. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es también solicitar dictámenes a nuestra área de ciencias forenses para una cuantificación de reparación del daño, donde también se hacen dictámenes psicológicos y en conjunto ellos pueden dictaminar la reparación del daño integral. ¿Qué quiere decir ello? Pues no solamente es terapia psicológica, por ejemplo, a las víctimas indirectas, a las sobrevivientes, no basta con terapia psicológica. ¿Por qué? Porque se les afectó su proyecto de vida. Los menores que quedan huérfanos, ¿qué va a ser de ellos? Se les afectó también el proyecto de vida. Y si han tenido
dictámenes de cuantificación de reparación del daño arriba de 1,5 millones de pesos, ¿sí? Entonces, estos dictámenes se presentan en etapa de ejecución mediante un incidente que se llama cuantificación de reparación del daño. Se presentan como pruebas y se desahogan parecido como un juicio oral. Entonces, en esa etapa estamos con la víctima indirecta, se llama Delia, la mamá de Reina, porque Reina dejó una niña de 2 años. Entonces, como quien dice, se quedó sin la mamá y el papá está en la cárcel. Bueno, aquí en este caso, pues lo tendría que pagar obviamente no, el sentenciado, pero cuando no lo es así, pues tendría que entrar el Estado. Perdón, para comentarles y hacerlo un didáctico y no extendernos mucho tiempo respetando el tiempo de todos ustedes, al finalizar vamos a hacer un breve espacio de preguntas y con mucho gusto, ¿sí? Bueno, gracias, licenciada Rosy, por su participación. Ahora tenemos la intervención del licenciado Jesús de Cruceño Hernández, quien hace un momento les comentaba que, bueno, funge como perito del área de ciencias forenses del Instituto Federal de Defensoría Pública y además es experto en antropología social. Él nos acerca de los datos relevantes del soporte que brinda dicha área de ciencias forenses del instituto al área de litigio estratégico. Perito Jesús, será un gusto escucharlo. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro. Bueno, el área de ciencias forenses del instituto está conformada por alrededor de 56 especialistas, que en su conjunto son 34 especialidades con las que se cuentan al día de hoy, que son como acústica forense, fonética forense, antropología física, antropología social, etnología, medicina, biología, dactiloscopía, documentoscopía, ciencia forense, criminalística, economía, fotografía, genética y varias ramas de la ciencia que se encuentran al día de hoy condensadas dentro de esta área de ciencia forense del instituto. Y esta área de ciencias forenses principalmente brinda apoyo tanto a defensores, defensoras públicas, como a asesoras y asesores jurídicos en el área de asesoría, área de acompañamiento en audiencias, principalmente por parte de los compañeros y compañeras de ciencia forense. También a la hora de emitir opiniones técnicas, dictámenes, metadictámenes y análisis de otros dictámenes que ya se han hecho para contribuir a las estrategias de cada una de las defensoras y los defensores. Ahora bien, es como un panorama muy amplio de cuántas personas conformamos esta área y distintas especialidades que la conformamos. En mi caso, yo soy antropólogo social. Y rápidamente, ¿qué entendemos por la antropología social? La antropología social lo que hace es estudiar a las sociedades, pero a partir de su constructo social, a partir de su cultura principalmente. Lo que hace diferente a la antropología social de otras ciencias sociales es que analizamos todo a partir de las pautas culturales. ¿Por qué de las pautas culturales? En esto que denominamos cultura, las pautas culturales, la estructura cultural, las sociedades van condensando significados, formas de comportamiento, formas de actuar ante distintas situaciones de la vida. Realmente no existe una sociedad sino una cultura, entendiendo que las culturas, al ser un constructo social, no son estáticas, son dinámicas, están en constante cambio, siempre va cambiando, siempre va cambiando. Y si a esto lo limitamos al área de ciencia forense y específicamente al tema que nos trae en este caso, el tema de la perspectiva de género, lo que contribuye desde la antropología social es analizar cómo en una sociedad se entiende el ser hombre y el ser mujer, cómo se entienden estas pautas culturales y cómo de eso, dentro de esa estructura social hay normativas, hay reglas, hay situaciones de las cuales por cuestión cultural no está permitido que una mujer haga o que un hombre haga,
entendiendo que la cultura mexicana, por tradición, por historia, está conformada desde una línea patriarcal, en la cual el hombre va a tener autoridad sobre la mujer y sobre el cuerpo de la mujer. Incluso el cuerpo va a ser entendido desde la cultura patriarcal como un objeto del cual el hombre se puede apropiar y puede hacer con ello lo que quiera prácticamente. La mujer queda relegada a lo privado. En ese sentido, eh, cuando analizamos la cultura, podemos ver eh, aún cuestiones muy sutiles por las cuales el hombre controla el comportamiento de la mujer. Por ejemplo, una de las antropólogas sociales que están muy metidas en la investigación de temas de feminicidio, Segato, habla mucho de la violencia simbólica, que son estas acciones con las cuales el hombre pues trata de controlar a la mujer, tal vez regalándole una prenda de vestir, tal vez diciéndole que se ve mejor con otro tipo de maquillaje o de otra forma de peinarse, pero lo que a nivel cultural podemos analizar, comprender que en ocasiones trata de manipular, trata de controlar, trata de limitar, hasta prácticamente aislarla, controlar todo lo que lleva a cabo la mujer de manera independiente. Entonces, realmente es todo un cúmulo de información que nos brinda el análisis cultural al hablar de perspectiva de género. Se puede identificar, como bien lo decía ya la licenciada Rosa Iliana, cuestiones de violencia, los distintos tipos de violencia, modalidades de violencia. Se pueden identificar las situaciones que someten a la mujer en estados de vulnerabilidad por distintas índoles, cuestiones económicas, de salud, de educación, los contextos geográficos en los cuales viven, también las meten en cuestiones de vulnerabilidad. Hay mujeres que viven en contextos violentos y eso ya las pone a todas en un peligro constante. Entonces, las contribuciones desde la antropología social es que se hace un análisis holístico, no solamente de la vida, de la relación de la pareja, sino que nos vamos a analizar los contextos de las familias nucleares, porque sabemos que la violencia se aprende, principalmente en los núcleos de la familia. La violencia se va aprendiendo y se va reproduciendo, lo que conocemos como el ciclo de violencia. Esto es como la contribución muy grande o a grandes rasgos que la antropología puede dar a este tipo de investigaciones con temas de feminicidio, con los dictámenes en materia de antropología social con perspectiva de género. Ahora bien, para el caso de Reina Guadalupe, específicamente lo que se hizo, como ya compartía la licenciada Rosa Iliana, es que se hace la solicitud para hacer el dictamen, esta última prueba que se ofreció, pero principalmente el análisis del discurso. ¿Qué implica esto? Bueno, este dictamen tenía tres objetivos principalmente. Identificar el tipo de lenguaje que el esposo de Reina utilizaba, identificar también si Juan utilizaba un lenguaje machista y identificar si el discurso de Juan condensaba estereotipos de género. El análisis del discurso nos puede dar muchos elementos de cómo la persona que se está expresando concibe a una persona, a un objeto, una cosa, cualquier situación. ¿Por qué? Porque el lenguaje, al ser una construcción social, condensa muchísima información que cuando se somete al análisis crítico del discurso podemos ir develando ciertos elementos dependiendo lo que se solicite. Algo que es importante aclarar es cuando se hace análisis del discurso, pues estamos limitados a un tiempo solamente. En este caso solamente se utilizó la declaración que hizo Juan en la audiencia. No pudimos ir más allá porque no teníamos más elementos, en este caso, entrevistas que se le hayan aplicado o grabaciones extras que se tuvieran de Juan. El dictamen se limitó solamente la, al a la declaración que él hizo. Y bueno, fue un video que se utilizó principalmente que fue alrededor de una hora. Bueno, el video es de una hora 24 minutos, si no mal recuerdo, pero realmente su declaración se limitó alrededor de 44 minutos. Lo que se hace en este caso es pues, analizar
palabra que utilizaba, la manera en que la utilizaba, la expresión que utilizaba al usar esa palabra, si levantaba el tono o no. Incluso, dado que sí tuvimos el video, también se podía analizar su expresión corporal, que es parte del discurso que tiene todo ser humano. Entonces se lleva a cabo este análisis del discurso, se puede identificar que dentro de su lenguaje él va a usar, va a hacer referencia a la mujer como si fuera un objeto, como si fuera su propiedad, ¿Me escuchan? como, Se le cortó hace un momentito, no sé si pudiera retomar unos 2 minutos antes, se le cortó y no pudimos escucharlo muy bien. Pero ya lo podemos escuchar y ver. bueno, ¿me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Ah, perdón, ¿hasta dónde? No sé hasta dónde me escucharon. Después del lenguaje corporal. Ok. Bien, como les decía, pues el análisis del discurso eh, se analiza pues el tipo de palabra que utiliza para poder extraer toda la información condensada en ese uso de palabras en conjunto con el lenguaje corporal y bueno, otros elementos que se toman en cuenta. Eh, Se identificó que esta persona utilizaba categorías para expresarse de la víctima como si fuera un objeto, como si fuera de su propiedad, como si él tuviera la autoridad para decidir sobre esta persona. Todo este tipo de cuestiones pues nos ayudó para identificar o para decir que en efecto en el lenguaje del esposo de la víctima, pues se identificó un uso de estereotipos de género que sin duda refuerzan los roles tradicionales de género y que a partir de que él interiorizaba que los roles de género era lo correcto, de esa forma él justificaba las acciones que él había generado en contra de ella. ¿Sí? Todos los contextos de violencia que se habían generado, el control que tenía hacia su pareja, ¿vale? Entonces, el análisis del discurso, por un lado, puede ser muy limitado, porque nos limitamos solamente a un video, pero que el lenguaje condensa muchísima información de los contextos culturales, es que se pudo determinar el uso de estereotipos de género que él utilizaba como justificación para poder violentar, en este caso, a la víctima. Bueno, esto es especialmente en los dictámenes de análisis del discurso con perspectiva de género, pero también se puede llevar a cabo dictámenes en antropología social para identificar lo que decía al inicio, contextos de violencia en los cuales las víctimas estuvieron sometidas, relaciones de poder en las que estuvieron sometidas y situaciones de vulnerabilidades que las llevaban los contextos sociales y violentos en los cuales estaban insertas. Bueno, a grandes rasgos es la contribución que en el caso de Reina Guadalupe se hizo desde el área de ciencias forenses y especialmente del área de antropología social. Muchas gracias. Muchas gracias, Perito Jesús, por acompañarnos a la distancia. Bueno, antes de continuar, vamos a compartir con ustedes 2 videos relacionados con el observatorio que hoy nos reúne aquí. El caso González y otras, Campo Algodonero contra México, donde se expone el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y la responsabilidad del Estado mexicano por no prevenir ni investigar adecuadamente los crímenes, así como el de Mariana Lima Buendía, Mariana, víctima de feminicidio, y por quien su madre luchó para que su caso se investigara correctamente como feminicidio y no como un suicidio.
el caso González y otras Campo Algodonero versus México, cuya sentencia fue emitida el 16 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso González y otras Campo Algodonero versus México, cuya sentencia fue emitida el 16 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es uno de los precedentes más importantes en materia de violencia de género en América Latina. El caso se refiere a la desaparición y asesinato de 3 jóvenes mujeres, Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, en 2001 en Ciudad Juárez, en un lugar conocido como Campo Algodonero. En ese periodo, Ciudad Juárez registraba numerosos feminicidios y desapariciones de mujeres en un contexto de violencia sistemática y falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades. ¿Qué analizó la Corte? La Corte evaluó si el Estado mexicano actuó con debida diligencia para prevenir las desapariciones, investigó adecuadamente los hechos, garantizó acceso a la justicia a las familias, adoptó medidas frente a un contexto conocido de violencia contra mujeres. Decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México era internacionalmente responsable por violación del derecho a la vida, integridad personal y libertad personal, violación del derecho a la igualdad y no discriminación, incumplimiento del deber de prevención y debida diligencia, falta de investigación efectiva. Afectaciones a la integridad de los familiares. La Corte destacó que existía un patrón de violencia de género en Ciudad Juárez y que las autoridades actuaron con negligencia y estereotipos discriminatorios. Medidas ordenadas. El Estado mexicano fue obligado a reabrir y conducir adecuadamente las investigaciones, sancionar a los responsables, implementar protocolos de investigación con perspectiva de género, crear un memorial en honor a las víctimas, capacitar a funcionarios públicos, pagar indemnizaciones a las familias. Importancia del caso. Este fallo es clave porque reconoce el concepto de feminicidio en el ámbito del derecho internacional, establece estándares sobre debida diligencia reforzada en casos de violencia contra mujeres. Fortalece la obligación estatal de actuar con perspectiva de género. Se convirtió en referente obligatorio para América Latina en casos de violencia estructural contra Diana Lima Buendía. Es un caso emblemático en México sobre feminicidio y debida diligencia en la investigación con perspectiva de género. ¿Qué ocurrió? Mariana Lima Buendía fue encontrada sin vida el 29 de junio de 2010 en su domicilio en el Estado de México. En un inicio, las autoridades clasificaron el hecho como suicidio, sin realizar una investigación exhaustiva. Sin embargo, su madre, Linnea Buendía, denunció que Mariana era víctima de violencia por parte de su esposo, quien era policía judicial, y que la investigación estuvo plagada de irregularidades, omisiones y estereotipos de género. Intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso en el amparo en revisión 554/2013 y estableció criterios fundamentales. La Corte determinó que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio desde el inicio. Las autoridades deben aplicar perspectiva de género obligatoriamente. No se pueden utilizar estereotipos para descartar líneas de investigación. El Estado tiene la obligación de investigar con debida diligencia reforzada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reabrir la investigación bajo estándares adecuados. Puntos clave del caso Mariana Lima. Feminicida. Julio César Hernández. Ballinas, policía judicial que manipuló la escena del crimen. Sentencia. Tras 13 años de lucha, en marzo de 2023 se sentenció al culpable a 70 años de prisión. Como pudimos observar, ambos materiales nos invitan a reflexionar sobre la gravedad de la violencia que hay contra las mujeres y también sobre la responsabilidad que tienen las instituciones y la sociedad para prevenirla y garantizar el servicio a la justicia. Una mirada a la prevención porque las preferimos vivas y en paz. A continuación, vamos a tener la participación de nuestras invitadas. Maestra Mónica González, quien nos expondrá la forma en que se aborda el tema de violencia de género y cómo incide en la formación universitaria.
Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación, maestra Constanza, y un gusto compartir este espacio con ustedes. Desde los espacios universitarios, particularmente desde donde estamos actualmente, desde la Universidad de Colima, justo a partir de este contexto, hay también en los espacios universitarios a nivel nacional y en el continente, particularmente en Latinoamérica, cerca del 2015, 2016, se empieza a gestar ciertos movimientos de mujeres dentro de las universidades que exigen condiciones de seguridad, de cese al hostigamiento sexual, al acoso sexual, y a partir de estos movimientos que las mujeres gestan en estos espacios universitarios en México y Latinoamérica, pues empiezan a trabajar las universidades de manera muy puntual y atendiendo justo a estos contextos normativos que tanto en sede nacional como internacional tenemos con los protocolos universitarios para la atención de la violencia de género. En el caso de la Universidad de Colima no fue la excepción. En 2019 se crea el primer protocolo para atender los casos de violencia dentro de los espacios universitarios, y paulatinamente esto nos ha permitido que de manera articulada, junto con algunas instancias que, por ejemplo, el Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género, que tiene la política de transversalizar la perspectiva de género en los planes de estudio, en las actividades de extensión, la academia y otras actividades sustantivas que tiene la universidad, pues permita fortalecer esta atención. De manera muy puntual, este protocolo obliga, y que se gesta también a la luz de las disposiciones de la Ley General de Educación Superior, pues obliga a que las instituciones ya no al margen de estos movimientos, sino como una obligación que está prevista en una norma general, y que también lo prevé la propia Constitución y los tratados internacionales como Belén do Pará y la CEDAW, pues que en estos espacios exista no solamente un protocolo, sino también instancias encargadas de atender y acompañar desde la parte de la atención psicológica, la asesoría jurídica a universitarias que hayan vivido alguna situación de violencia dentro de los espacios universitarios. Justo desde la universidad, pues se crea propiamente esta Dirección para la Atención Integral a la Discriminación y la Violencia de Género, que junto con un comité de ética y la propia Oficina de Abogacía General, de manera articulada, nos corresponde como la parte de la atención. Comparto esta información para tener un poco del contexto, porque también de manera preventiva se implementan algunas acciones de forma articulada con este Centro Universitario para la Igualdad de los Estudios de Género y un programa de reflexión en masculinidades que es de las pocas universidades que a nivel nacional se tiene este programa, justo para atender a través de grupos de reflexión, atención individualizada y círculos de lectura cómo se van configurando las masculinidades, cómo van ejerciendo el poder y por qué hay estos ejercicios de poder. Entonces, a través de procesos reflexivos, con este trabajo que se realiza con hombres, varones, pues se trabaja este tipo de situaciones. Y además, de manera articulada con estas otras instancias, se trabajan a través de actividades formativas, a través de los procesos de sensibilización, pues con actividades encaminadas hacia la prevención. Pero ¿cómo trabajamos desde la universidad la parte de la prevención? A través de procesos reeducativos, pero también a través de procesos reflexivos. ¿Qué tipo de actividades nos ha permitido ir encaminándonos hacia estos caminos? Un tanto trabajar desde juegos cooperativos, a través de hilvanando el buen trato, a través de talleres de prevención de la violencia en el noviazgo, que es, dada la población que en mayor porcentaje tenemos en la universidad, que son estudiantes que se encuentran en una etapa entre los 15, 16 hacia los 25, pues propiamente es en donde mayormente van estableciendo relaciones sentimentales, socioafectivas. Y en ese sentido, para nosotras, como institución, es de suma importancia que el estudiantado tenga mucha claridad, particularmente los varones, cómo se deben de establecer esas relaciones, que hay otra forma de relacionarnos más allá de establecimiento de relaciones violentas, que hay
hay otras formas de relacionarnos, como tiene que ver con el buen trato, que es uno de las líneas sobre los cuales nos hemos estado centrando justo para trabajar en la prevención de la violencia de género y particularmente también en el tema de la discriminación. ¿Esto cómo nos ha ayudado? En que puedan reflexionar y comprender cómo a partir de establecer relaciones sanas, donde el respeto se privilegia, donde la comunicación asertiva, donde la cooperación y todos estos valores que resultan importantes en el establecimiento de las relaciones, pues se privilegie esto, sobre todo la parte de la inclusión, el buen trato, el respeto, y que esto nos permita que en corto, mediano plazo se vayan modificando la manera en que se van relacionando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas permite la prevención de cierto tipo de conductas que resultan violentas, pero no solamente es eso, vulneradoras de derechos humanos, porque hay una afectación, cuando hablamos de violencias, particularmente de género, hay una afectación a la integridad personal, hay una afectación a la integridad psicoemocional y con ello también una afectación, como se ha mencionado con anterioridad, al proyecto de vida, al desarrollo, a una vida libre de violencia. Entonces, a la luz de todos estos derechos que sabemos y que se reconocen, pues resulta importante que justo en la universidad, dentro de estos espacios académicos, pues se trabajen. Y algo que también se ha buscado es también la canalización hacia las instancias correspondientes para efecto de que hay situaciones que se escapan completamente a los alcances que este protocolo tiene y a los alcances que como institución académica nos corresponde, y hacemos el acompañamiento correspondiente a las instituciones como Fiscalía para efecto del inicio correspondiente, porque también sabemos y reconocemos la importancia de este acceso a la justicia y que no solo todas estas manifestaciones o expresiones de lo que implica como tal la justicia, que es importante tenerlo presente. Y al final de cuentas también estos mecanismos que de manera preventiva se van articulando y que nos ha permitido que de manera muy puntual, sobre todo estudiantes de bachilleratos y estudiantes de nivel licenciatura, vayan comprendiendo esta dinámica de relacionarse, y que eso también nos va a permitir el impacto en un mediano plazo a las formas en relacionarse fuera de los entornos universitarios, que también es algo de importancia. Con esto termino. Gracias. Gracias, maestra, por su valiosa participación, ya que nos permite comprender la importancia de abordar la violencia de género desde la formación universitaria y también el prevenirla desde los espacios educativos. Ahora continuamos con la licenciada Vanessa. Ella nos compartirá el tipo de servicios que brinda el refugio a quien ella dignamente representa, el apoyo que se brinda a las mujeres y las alternativas que tienen aquellas que pasan por situaciones de violencia. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Agradezco profundamente a la maestra Constanza por invitarnos como sociedad civil a este espacio de análisis y reflexión sobre un tema que nos aqueja como sociedad y bueno, es el feminicidio. Cuando una mujer llega a refugio, pues bueno, no solamente se le brinda un espacio seguro, sino que se está interrumpiendo y rompiendo una historia que probablemente tendría un desenlace en feminicidio. Mi nombre es Vanessa, actualmente colaboro como abogada de la Casa Hogar para Mamá Soltera Rita Ruiz Velasco. Somos una institución de asistencia privada sin fines de lucro. Esto es, pues somos parte de la sociedad civil aquí en Colima, somos el único refugio especializado para mujeres víctimas de violencia. Bueno, tenemos nuestro patronato que sin él pues no sería posible sostener este proyecto por y para las mujeres y sus hijas e hijos. ¿Qué pasa? Cuando llegan las mujeres a refugio,
Cuando ocurre un feminicidio, obviamente hay una historia detrás, una historia de violencia, hubo humillaciones, hubo golpes, hubieron situaciones donde las mujeres pidieron ayuda y probablemente no tuvo un buen desenlace, una buena canalización. ¿Qué pasa? De acuerdo a diversas estadísticas, para que una mujer pueda salir o romper del círculo de la violencia, pasa en promedio de 7 a 10 intentos. ¿Qué pasa? En mi día a día, cuando escucho y abordo a las mujeres, me dicen, Lick, es que yo ya voy en el 15, yo ya voy en el 16. Y ojo, estos intentos solo son si las mujeres tienen una red de apoyo. ¿Cuál puede ser su red de apoyo? Bueno, puede ser algún familiar o una red de apoyo institucional, que en este caso fungen los refugios como un apoyo, una red de apoyo institucional. De esa forma, muchas veces, bueno, es muy fácil decir por qué no sale, por qué no pide ayuda o por qué simplemente quiere salir de su casa. Bueno, no es que una mujer simplemente decida hoy ya me voy de mi casa, es porque si permanece un día, un minuto más en su casa, eso le puede significar la muerte. Platicaba justamente el día de ayer con una usuaria que me decía, yo no soy de aquí, no tengo a ningún familiar. Si no hubiera estado aquí, si él no me quitaba la vida, yo me iba a quitar la vida, porque me sentía tan sola que no sabía que podía acudir a algún lugar. Justamente veíamos el caso de Mariana, que es una situación que se clasificó como un suicidio, cuando realmente fue un feminicidio. De esta forma, ¿cómo puede prevenir un refugio o un feminicidio? Bueno, a primera instancia, cuando es canalizada de manera correcta a esta instancia, la aleja de manera inmediata de esta situación de violencia. El hecho de sacarla de ese espacio ya reduce la probabilidad de que la persona agresora tenga otra vez una situación y pueda agredirla y escalar precisamente esta violencia a un feminicidio. ¿Qué pasa? Nuestra institución desde hace más de 25 años se creó como sociedad civil al principio solamente como una labor asistencialista. ¿Qué quiere decir esto? Que le brindaba casa, techo, ropa y comida. A lo largo de los años hemos implementado un modelo con el cual nos conducimos a la atención con perspectiva de género y apego a los derechos humanos de las mujeres, sus hijas e hijos que se encuentran en refugio de manera transitoria. ¿Por qué? Porque no basta con tener una institución de resguardo. Basta con tener sensibilización humana para poder trabajar por la vida de las mujeres, de sus hijas e hijos. Una vez que las mujeres son canalizadas e ingresan, bueno, pues inician todo un proceso de asistencia psicológica, de seguimiento jurídico y también de trabajo social. ¿Por qué es importante? Porque a través del seguimiento psicológico, ellas conocen una nueva alternativa de vida. Hay mujeres que durante toda su existencia nos ha tocado, estuvieron encerradas, pensábamos que hablaban un dialecto, pero era porque nunca habían tenido la estimulación del lenguaje, de comunicarse con otra persona. Entonces no hablaban. ¿Qué pasa? Conocen una nueva forma de vida, conocen que hay una alternativa distinta, incluso dicen, ¿sabes qué? Siento muy raro que me hables también, que no me grites, que te dirijas a mí de esta forma. Siento raro, así tal cual me lo dicen. Es por ello la importancia de seguir este seguimiento psicológico para empoderar a la mujer a poder tomar una decisión. Porque a lo mejor lo que para nosotras parece algo muy simple, una mujer jamás ha tomado una decisión por sí sola en toda su vida. Es por ello la importancia de dar este seguimiento de manera transitoria que se encuentran en refugio. Bueno, respecto al seguimiento jurídico, pues se le da otra alternativa a la mujer, porque muchas veces va huyendo de una situación de violencia, incluso de otro país a otro país, y hay que darle esa seguridad de que al menos va a salir con una certeza de que tiene la guardia y custodia de sus hijas e hijos, o al menos de que tiene una medida, una orden de protección que va a prevalecer su vida, incluso si tiene que trasladarse a otro estado, porque como asociación civil pertenecemos a una red nacional de refugios, es decir, que en cada estado tenemos contacto con alguna sede que brinda el mismo servicio similar al que nosotros estamos dando. Entonces hay mujeres que ahora por la violencia del crimen organizado, pues ya no puede permanecer aquí. Entonces hay que hacer esa canalización y esa gestión para que ella pueda trasladarse. Somos una instancia confidencial. ¿Por qué? Porque las mujeres y la vida del personal, del equipo que estamos ahí, pues puede ponerse en riesgo si hay una difusión de dónde está el lugar, de cómo trabajamos, de dónde operamos.
En trabajo social, las mujeres van creando redes institucionales cuando no tienen ninguna red familiar. ¿Qué quiere decir? Que si bien no tienen a lo mejor alguna persona que pueda recibirles, pues se puede hacer esta gestión para que de alguna forma ellas puedan independizarse y tener un proyecto de vida. Hay algunas que pueden incorporarse a la vida laboral por primera vez o reincorporarse. Incluso trabajamos con educación continua de la Universidad de Colima para otorgar esta profesionalización a las mujeres para que puedan aprender empleos tradicionales y no tradicionales y al momento de egresar tengan las herramientas de tomar sus propias decisiones. Bueno, es entonces que es importante visibilizar y tener una conciencia social acerca de la labor que realizamos los refugios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sobreviviendo año con año tras luchar por presupuesto, tras luchar por ciertos recursos, pues que nos reconozcan como parte de la sociedad civil y del servicio que brindamos. Diversas estadísticas nos dicen que cada día 10 mujeres son asesinadas. Entonces, hoy les voy a mostrar estadística. Nuestro refugio ciertamente no es muy grande. Tenemos espacio para 4 nichos, es decir, 4 familias, sus hijas e hijos. Recientemente este año agregamos un nuevo espacio. A lo largo de 10 años es aproximadamente que por año tenemos de 23 a 25 mujeres con sus hijas e hijos. Si lo vemos en una gráfica, a lo mejor decimos, bueno, 240 personas, pues qué poquito, ¿verdad? Qué poquito atienden. Pero si lo vemos como una historia de vida, una mujer que tiene una historia que contar, pues diría que es bastante. 575 infancias que fueron salvadas de esta situación, pues la verdad es que es un mundo. Que la vida, como ya vimos, si bien hay una reparación, pues no tiene precio. La vida de mujeres, de niñas y niños, pues es invaluable. Entonces, creo que son cuestiones que debemos tomar como conciencia social, de visibilizar, de conocer y sobre todo de difundir. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Su intervención nos permite comprender la importancia de tener este tipo de apoyos que nos den protección y acompañamiento para quienes lo necesitan. A continuación, la maestra Claudia Cristina Cárdenas León. Ella nos hablará sobre la importancia de la capacitación a las mujeres como un elemento que les brinde independencia, la cual les ayude a no volver a los espacios donde estuvieron en peligro. Y cómo separarse del círculo donde están siendo violentadas. Adelante, maestra. Sí. Vamos a prescindir si quieres de la proyección. Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra Constanza, por la invitación. Es un gusto para mí estar en esta tarde con ustedes. Yo soy Cristina Cárdenas, soy la secretaria técnica de la colectiva 50+1. Es una asociación que luchamos por los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres a nivel internacional. Nos toca a nosotros trabajar desde Colima y bueno, desde diferentes ámbitos. En 50+1 nos hemos percatado que una de las limitantes para que las mujeres salgan de los círculos de violencia es la falta de una economía adecuada. A esto además se suma que muchas veces estas mujeres, hablaba la licenciada Vanessa de las redes de apoyo, no cuentan con redes de apoyo que aparte abonen a esa economía de las mujeres que necesitan para romper con estos círculos de violencia. Hace poco tuvimos una reunión con varias vecinas en una de las colonias que presenta mayor índice de violencia hacia niñas y mujeres. Y una de ellas me dijo, maestra, le voy a decir algo. Yo soy la que sufre violencia. A mí me duelen los golpes. Sé perfectamente que también abusan de mis emociones constantemente. Pero tengo 4 hijos. El más pequeño tiene 2 meses. No tengo un título universitario.
Tampoco tengo el diploma de bachillerato. Entonces, mis posibilidades para salir de esta casa son muy limitadas. No puedo tener un empleo que me permita darle de comer a mis niños. Usted viene y cree que no conozco sobre lo que es violencia. Sí la vivo. Ese día regresé a mi casa reflexionando porque desde mi comodidad yo estaba ahí hablándole de violencia, cómo ella podía salir, cómo ella podía ir a pedir ayuda. Pero incluso me decía, para pedir ayuda también necesito un espacio donde dejar a mis hijos. Son 4 niños, uno es bebé, lo amamanto, porque no hay una fórmula que le pueda dejar. Me decía, para muchas señoras es muy fácil decir, déjale el biberón listo. ¿Cómo me ordeño si tengo tantas cosas que hacer? Y es ahí donde les invito a que reflexionemos que muchas veces tenemos que abonar como sociedad a las políticas públicas para que las mujeres tengan trabajos donde se les pague adecuadamente de acuerdo a lo que cuesta la vida. Les voy a poner un ejemplo. Simplemente una chica que trabaja en el servicio doméstico de una casa gana entre 200 y 300 pesos diario. ¿Se han preguntado si su hijo, si tiene bebé y necesita una fórmula especial porque es intolerante a la lactosa, cuánto cuesta la lata de esa leche específicamente? Ahí es cuando nos damos cuenta que los sueldos no están de acuerdo a la realidad. A eso le sumamos que en México, en Colima, las mujeres trabajamos el doble que los hombres y seguimos teniendo techos de cristal. Y aquí, ¿por qué trabajamos el doble que los hombres? Porque tenemos una cultura, y aquí lo vimos y lo escuchamos, que venimos de un aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje nos ha enseñado que nosotras somos las cuidadoras, ¿sí? Nos hacemos cargo de nuestras infancias, de nuestros adultos mayores, hasta de nuestras tías y tíos. Entonces, salimos de una jornada de 8 horas de trabajo. Si es que salimos a esas 8 horas, ¿sí? Y llegamos a casa a continuar el trabajo. Ese trabajo que hacemos en casa no es con un sueldo, pero sí demanda de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestro desgaste. Hablamos también de las capacitaciones para las mujeres en la Universidad de Colima, que mencionaba la licenciada sobre las capacitaciones que tienen las usuarias del refugio. Hasta hace poco me tocó ser la directora del Instituto de las Mujeres para el municipio de Colima. Y respecto a estas capacitaciones, también cuando las llevábamos a las diferentes colonias, me decían, traigan capacitaciones que nos vaya a generar un ingreso, aun cuando tengamos que cuidar de nuestros hijos en casa. Y vuelvo al caso que les mencioné en un inicio, del bebé de 2 meses. Porque incluso en aquellos trabajos formales no te admiten al bebé en algunas guarderías hasta los 45 días, creo. Pero y antes, y hay mujeres que tienen que trabajar. Me decía otra señora, a ver, maestra Cristina, le voy a preguntar. Mi hijo va a la primaria y mi esposo me dijo, sí, sal a trabajar, pero aquí tienes que ir por los niños. Resulta que las escuelas salen a las 12:30, algunas a la 1. Y algunos trabajos pues no
no les alcanza en ese tiempo. Y a eso le abonamos que ingresan a la primaria a las 8 y al preescolar a las 9 y salen entre 12:30 y 1. ¿Alcanzan los tiempos? No. Entonces, tenemos que también pensar en qué les vamos a capacitar a estas mujeres que les permita, si tienen niñas y niños menores en edad de preescolar, en edad de primaria, que estas mujeres al trabajar no se fraccionen sus tiempos y puedan seguir atendiendo, porque sabemos que muchas de las mujeres que viven violencia, pues también generalmente son mamás. Porque otra vez vuelve aquí a estar el factor cultural. En nuestro país, en Colima, está muy arraigado a cierta edad y hasta lo preguntamos, ¿y cuándo vas a ser mamá? ¿Y por qué estás trabajando y no te ocupas de los niños? Y bueno, esto no es solamente de una clase socioeconómica vulnerada. Les voy a platicar un caso de una mujer, Claudia Lecona, amiga mía, que desde que la conocí creímos que su vida era fabulosa. Ella vivía en una de las privadas de Colima, en la zona norte, y nunca vimos los focos rojos. Ella, una abogada con maestría, muy preparada, de Ciudad de México, y un día simplemente no llegó a una piñata. Llamamos y llamamos y nunca hubo respuesta. Pasaron las semanas y no sabíamos nada de ella. En un café de la zona norte que está en la calle, en la avenida Felipe Sevilla del Río, me encuentro a su esposo y su esposo me grita y me pide que le dé información sobre su esposa. Yo le digo que desconozco dónde estaba ella y empiezo a preguntarle al resto de las amigas. Supimos que estaba en el refugio estatal. Ella pasó ahí el máximo de tiempo hasta que la pudieron sacar del estado de Colima. Si ella no hubiera huido con su hija y su hijo, ella hubiera perdido la vida. Hubiera sido una cifra más para los feminicidios. Así de simple. Una de las amigas que fue la que la ayudó a huir, muchas veces le preguntó, que fue la única que confió, ¿por qué no te fuiste antes, Claudia? Y la respuesta fue, ¿qué vida les iba a dar yo a mi hija y a mi hijo si no trabajo, si dependo de Miguel? Yo les iba a arruinar la vida a mis hijos. El estatus social ya no iba a ser igual. Entonces, aquí vemos dos ejemplos de dos mujeres, una de una zona económicamente vulnerada, donde la economía es un impedimento para romper con su círculo de violencia. Y lo vemos en la parte norte también, donde a pesar de haber una economía fuerte, estable y preparación, tampoco podía romper con ese círculo y seguía sometida a esa violencia. Miguel la golpeaba en partes donde no eran visibles. Después le ponía toallas calientes para que los hematomas bajaran. Y nunca nos dimos cuenta. La economía de una mujer es fundamental y es base para que nosotras podamos prevenir la violencia. Lo empezamos con el caso que citaste, maestra Rosy.
Ella tampoco trabajaba y lo vemos en muchísimas historias. En Colima estamos en una desventaja. La mayoría de los empleos a los que podemos nosotras tener acceso es en materia educativa, es en servicios, en comercio, pero en comercio muchas veces no formal, sino de tipo informal. Y eso nuevamente nos pone en una desventaja. Platicaba con directivos de Ternium y de Peña Colorada y les preguntaba, ¿cuántas mujeres trabajan ahí? Y me decía, no es que no queramos, pero hay que capacitarlas y bueno, cada día hay más mujeres que estudian ingenierías, pero ya están esos puestos y ni modo de correr a un compañero, entonces estamos esperando a que, perdón, a que se jubilen. Entonces, esos puestos son muy bien pagados. Pero ¿cuántas veces una mujer colimense puede acceder a esos empleos? Y eso haría la diferencia. La maestra Constanza me decía, prevención. ¿Qué otra cosa nos puede fortalecer para la economía de las mujeres y que podamos salir al campo laboral? Pues tener un lugar donde dejemos a nuestras infancias y a nuestros adultos en plenitud, seguras y seguros. No estamos hablando de simples guarderías, sino estancias reales donde les den una atención de calidad. Club de tareas. Todo eso puede abonar para la economía de nosotras las mujeres. Y es urgente, porque Colima tiene de las tasas más altas de violencia. El municipio de Colima. Y esto debe de parar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por su valiosa aportación. Sin duda alguna, esto nos recuerda la importancia de generar herramientas y oportunidades para que permitan a las mujeres construir una vida libre de violencia. A continuación, le daré el uso de la voz a la maestra Constanza Mendoza Vázquez, quien nos compartirá las conclusiones y reflexiones de este encuentro. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí me escucha? Muchas gracias. Pues vaya que hay una serie de reflexiones acerca del tema que aquí nos convoca. Y voy a iniciar, no en el orden en el que se hizo la presentación, voy a iniciar tomando como referencia los casos del campo algodonero y el caso de Mariana Lima, porque fueron los casos que llevaron a México, sí o sí, a tener que abordar el tema del feminicidio. No había más. Ya no podía verse la muerte de una mujer como la muerte de una persona más, sino como la muerte de una persona, mujer, pero además en estado de vulnerabilidad. Sin lugar a duda, este cambio, este enfoque nuevo que se dio en nuestro país al haberse descrito como una conducta típica del feminicidio, nos llevó a hacer reflexiones. Claro que no nos enorgullece que haya un tipo penal que aluda a la muerte de las mujeres, de ninguna manera, ojalá no lo hubiera existido, pero claro que se necesita ver de una manera diferente la muerte de una mujer, porque bien lo comentábamos hace un momento, detrás de la muerte de una mujer hay una historia que la llevó a morir de manera lenta, porque cuando finalmente trasciende es porque ya pasó por muchas situaciones. ¿Está bien? No se preocupe. ¿Sí? Es porque finalmente ya atravesó por muchas situaciones. El tema del feminicidio, como saben, no es un tema que se pueda ver como todos los asuntos.
No es la exacta aplicación de la ley, no, no, no. Es un asunto que se tiene que ver con perspectiva de género. Y la perspectiva de género es ver el contexto de la persona, no es ver el hecho. El hecho nos puede decir solamente que existe un cuerpo, pero no nos habla del contexto. Y el contexto descubre, el contexto aporta, el contexto nos dice una historia. El caso de Mariana Lima es exactamente un ejemplo porque sí, para quienes hemos estudiado este caso, sabemos que ese asunto estaba cerrado. Ese asunto ya se había definido como un suicidio y solamente por el trabajo y por todas las actividades que hizo su mamá, es que el asunto llega a la corte. Y al revisarlo, la corte advierte que el contexto era de violencia, que el contexto era de un impacto constante de agresión. Y dijo, bueno, si vamos uniendo 1, 2, 3, 4, vamos a llegar a un resultado quizás diferente que al que vimos solamente con el hecho. Así llegaron exactamente, aplicando la perspectiva de género, se dieron cuenta de todo lo que vivió Mariana y no había de otra. Llegaron exactamente al punto que quien ejercía la violencia no había más, había sido el esposo. Este fenómeno, como también lo acaba de mencionar la maestra Cristi, es un fenómeno que ha ido creciendo en todo el país. Es un fenómeno sumamente relevante. Y es aquí en donde el Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la representación extraordinaria de la figura de represión extraordinaria, es que hace llegar por conducto de defensoras públicas federales, pero embestidas de representación de víctimas directas y víctimas indirectas de feminicidio, este servicio de representación. En este caso, como bien lo decía la licenciada Ileana, en este caso van tomadas de la mano de la gente del Ministerio Público, que es una actividad completamente diferente, pero no nada más es ir tomados de la mano de la gente del Ministerio Público para ir guiando una investigación. Es posicionarse para entender el dolor, para poder comprender y acompañar verdaderamente a quienes resultan ser víctimas. Hemos hablado de casos en donde hemos tenido representaciones de víctimas directas con tentativa de feminicidio que no sé si afortunadamente nos pueden platicar desde su propia vivencia este contexto de violencia, pero también se habla por conducta de los hijos, de los hermanos, de las mamás, por conducto de los huecos que se quedan cuando una mujer pierde la vida. Y perdón, pero lo voy a decir, no se trata de una confrontación contra los hombres de ninguna manera, pero sí tenemos que asumir que el feminicidio nace precisamente por la violencia que ha sufrido la mujer a lo largo del tiempo en espacios en donde está su esposo, su compañero y muchas veces hasta compañeros de trabajo. Por ese motivo es que el servicio que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública a través de la representación extraordinaria cobra una especial importancia. No llegamos a los asuntos que son en este caso las carpetas o los procedimientos del fuero común, no llegamos solos, la licenciada Eliana no llega sola. Detrás de ella está precisamente el área de ciencias forenses que la fortalece. Acabamos de ver la opinión, en primer lugar voy a regresar un poco, acabamos de ver cómo la perspectiva de género aplicada desde la capacitación que brinda el instituto a las personas defensoras públicas y a ellas, porque son puras mujeres, a ellas que son las representantes de víctimas, como la perspectiva de género en el caso de Reina Guadalupe cobra una vigencia, una importancia relevante, porque captó el lenguaje
de cuando la persona, es decir, el victimario decidió declarar. Ya estaba prendida la alerta ahí y captó toda la información para ir a ponérsela en su solicitud al licenciado Jesús, al perito que ahorita está con nosotros, y poder revelar a través del lenguaje que el Señor expresó al haber hecho uso de su derecho de declarar y poder sacar de allí una deducción. Así de que para poder ejercer esta representación de víctimas, tienen esta fortaleza a través del área de ciencias forenses. El licenciado Jesús nos acaba de exponer, él como perito perteneciente al área de ciencias forenses de la Unidad de Litigio Estratégico del Instituto Federal de Defensoría Pública, nos acaba de exponer cuántos peritos integran esa área, pero también las especialidades que integran esa área. Cosa que me parece sumamente relevante porque, bueno, en este caso él es un perito que tiene como herramienta también para su análisis la perspectiva de género, pero tenemos especialistas en otros temas que también resultan relevantes. Como pueden ver, el instituto está fortalecido y estamos por conducto, en este caso de la licenciada Rosa Iliana, estamos listos y listas para poder llevar a cabo esta representación. Nos fortalecemos, estamos ahí, estamos atentas. Ella, de repente se mueven emociones fuertes. No podemos, se mueven emociones fuertes, no podemos ignorarlo, no podemos ver la muerte de una mujer, pero no es la muerte de una mujer, es lo que está viviendo constantemente. Y eso es fuerte, definitivamente, pues con todo y eso se han obtenido resultados positivos por conducto de la representación de la licenciada Rosa Iliana. Sin embargo, y a pesar de toda la capacitación que tenemos y disponibilidad y de todo el gusto que tenemos por nuestro trabajo, como lo dijo Diana hace un momento, las preferimos vivas y libres y en paz. Por ese motivo, en esta ocasión es que invitamos a las asociaciones civiles y a la Universidad de Colima por conducto de la maestra Mónica, por conducto de la maestra Cristi y de la licenciada Vanessa, que nos vinieran a hacer una aportación importante con respecto a la prevención. A nosotros como institución nos toca dar cuenta de lo que hace el Instituto Federal de Defensoría Pública y con esto les hemos dado cuenta, pero también quisimos aprovechar este foro para que la maestra nos dijera y nos expusiera cómo a través de la Universidad de Colima se ocupan de abordar el tema de la prevención cuando los chicos están formándose. Es muy importante que tengan en cuenta, considero yo, este valor de que todos son importantes, hombres y mujeres, mujeres y hombres. O sea, todo mundo puede poner en riesgo un bien de mucho valor. Los hombres, la libertad. O sea, y tenemos este tema de que se aborde desde personas que están en formación, que se aborde la relevancia de omitir la violencia en contra de las mujeres. Me parece que fue bastante ilustrativo, maestra, cosa que le agradezco mucho. Licenciada Vanessa, que nos hubiera expuesto que ya cuando estar ya en un momento de crisis en donde ya, o sea, el resultado sí o sí probablemente sea la muerte de una mujer, porque como nos lo dijo la licenciada Vanessa, es que si no me mata, me mato. Y es terrible escuchar una reflexión de esa y ver cómo hay opciones para que en un momento de crisis un evento como esto se aborte, me parece de suma importancia. Y bueno, cerrar con el tema, maestra Cristi, de lo relevante que es cómo el tema económico incide para que una mujer tome decisiones importantes. Y sí, me parece que es un complemento precisamente
de la prevención. Y me quiero referir ahora de manera particular en la exposición que hizo el licenciado Jesús Tecruceño, que es el perito que nos acompaña, de ver que la calidad de especialistas que tiene el Instituto Federal de Defensoría Pública, cómo nos dice y cómo analiza el lenguaje de la persona para poder decir, aquí sin lugar a duda, no necesito que me diga más, ni que me muestre golpes, ni que me saquen un dictamen médico para poder decir, por supuesto que hay violencias, hay estereotipos, hay una serie de conjuntos, una serie de factores que lo llevaron a la conclusión de que efectivamente la señora Reina Guadalupe sufría de la violencia que al final la llevó a perder la vida. Para nosotros ha sido un verdadero honor que nos hubieran distinguido con su presencia a quienes están aquí presentes y también a quienes están a distancia, cosa que les agradecemos bastante. Pero además, quiero aprovechar este momento para felicitar, licenciada Ileana, por la labor, por la labor y el compromiso que pones en el desempeño del trabajo y esta contención que además brindas a quienes representas. Verdaderamente dignificas el trabajo del instituto. Quiero felicitar al licenciado Jesús Tecruceño. No lo puedo ver ahorita, perito, licenciado, no lo puedo ver, pero esta aportación y fortaleza que aportan a las compañeras que son representantes de víctimas de feminicidio es sumamente ilustrativa, tan ilustrativa que a mí no me dejó ninguna duda de que el juez, si alguna duda hubiera tenido, se convenció completamente del caso. Y no fue más de que mediante un análisis que no, ¿quién pudiera haber refutado? Me parece que nadie pudiera haber refutado después de la explicación que nos dio el licenciado Jesús Tecruceño, y al quien agradezco porque además en este momento está haciendo un trabajo importante en Chihuahua, y bueno, se tomó el tiempo para hacer esta aportación. Y voy a pasar también a comentarles algo. Todo esto que ustedes ven fue un trabajo y una labor de muchos días en donde estuvieron compañeros nuestros aportando sus conocimientos, pero sobre todo su disponibilidad. Ingeniero Mario Alberto Anguiano López e ingeniero Alan David Magaña Díaz, muchas gracias, les ha quedado excelente todo lo que montaron, les agradezco mucho. Adriana Gisela Cepeda Aguilar y Diana Elizabeth Mejía Flores, muchas gracias por transicionar en el evento, nos parece que fue bastante ilustrativo los espacios en donde nos dieron entrada a los eventos. Maestra Andrea, gracias, mil gracias por habernos abierto este espacio, pero también por todas las aportaciones que nos dieron. Magistrada, gracias. Magistrada Cintia Georgina Hernández Alcaraz, gracias por haberse tomado el tiempo a pesar de que la invitación llegó solamente a unas horas. Esto no es una muestra más de que el compromiso de estar en estos eventos de mujeres acompañándonos también. Compañeros del instituto y compañeras del instituto de la Delegación Colima del Instituto Federal de Defensoría Pública, gracias por haberse tomado el tiempo de acompañarnos, de venir y estar aquí. Y de la sociedad civil, muchas gracias también. En un momento más vamos a abrir a preguntas y respuestas, a tener una charla, una interacción con todos y posteriormente pasaremos a la entrega de reconocimientos. Gracias, compañeras. Muchas gracias, maestra, por sus palabras. Ahora sí, en este momento abrimos un espacio de diálogo para escuchar a los ponentes aquí presentes y a ustedes si tienen cualquier duda, ahora es el momento de que hagan el uso de la palabra con total libertad. Una pregunta. En la presentación que realizaron
y que había unas... Soy Yasmín Moreno de 50+1. Y en una de las presentaciones que pusieron vi las siglas NNA. ¿Eso qué quiere decir? Niñas, niños. Gracias. Buenas tardes, soy Leti Cepeda, presidenta de 50+1. Nos compartía la licenciada Marisela, ¿sí? Vanessa, perdón, el tema de los refugios. Veía ahí el promedio de mujeres atendidas en el refugio de 1 a 2 al mes con sus respectivos hijos cuando los tienen, la familia. ¿Cómo llegan estas mujeres al refugio? Si una mujer se siente vulnerada, si se siente atrapada, si se siente en peligro, ¿puede asistir al refugio y pedir ayuda? Bueno, en este caso, en Colima existen 2 refugios. El primero pertenece a Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres. En este caso, el segundo que existe somos nosotras como sociedad civil. ¿Cuál es la forma en que llegan estas mujeres? Bueno, hablo desde la experiencia de nuestro refugio. En la mayoría de las ocasiones son canalizadas a través de la Fiscalía Especializada en Género, pero también a través de las instituciones municipales de las mujeres. ¿Qué pasa? Que tenemos confidencialidad respecto a la difusión de espacio precisamente para preservar la seguridad de las mujeres. Entonces, muchas veces ellas llegan a Centro de Justicia para la Mujer, incluso también a través de la Dirección de Seguridad Pública Estatal y municipales, nos hacen este llamado porque conocen del trabajo de la sociedad civil o porque precisamente a veces en gobierno del estado no tienen espacio y nos hacen directamente el contacto y nos dicen, ¿sabes qué? Hay una mujer en situación de violencia, ¿puedes hacer tú la valoración de ingreso? Y bueno, la valoración de ingreso es mero trámite porque prácticamente pues cuando ya están en una situación así, ellas ya ingresan. En cuanto a promedio, es un promedio anual porque tenemos espacio para 4 familias, es decir, 4 mujeres, sus hijas e hijos. Están en una instancia de 3 meses, muchas veces, a veces la transición es de menos días porque únicamente están esperando a lo mejor un boleto de autobús para poder trasladarse a otro lugar o porque tienen una red de apoyo segura, pero hay quienes no duran 3 meses, duran 6 meses. Entonces son cifras estimadas de 23 a 25 mujeres al año, pero simultáneamente pueden estar los 4 o 5 espacios ocupados en un solo mes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, llegamos al cierre de este importante encuentro. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las disertantes, licenciada Rosa Iliana, maestra Mónica, maestra Cristina, licenciada Vanessa y perito Jesús que nos acompañan, también a todos los que nos acompañan presencialmente y también a los compañeros que están de manera virtual. El trabajo del Observatorio sobre Feminicidio, Retos, Acceso a la Justicia y Representación Extraordinaria representa una responsabilidad colectiva y un acto de justicia hacia quienes han sufrido las consecuencias de la violencia de género. Reafirmamos la importancia de escuchar, visibilizar, acompañar a las víctimas, pero sobre todo, como comentaba la maestra Constanza, de prevenir a través de las redes interinstitucionales que hacen posible avanzar hacia una atención integral. A nombre del Instituto Federal de Defensoría Pública, reiteramos nuestro compromiso y colaboración en este observatorio. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos entonces al momento de los agradecimientos, de los reconocimientos, y para eso les voy a pedir si se pueden poner de pie, nos podemos poner de pie. Muchas gracias. Licenciada Rosa Iliana, por favor, recibe el reconocimiento del instituto a tu labor y mi felicitación.
Maestra Mónica, agradeciendo también su participación y reconociendo la labor que tiene en la formación de los muchachos y muchachas de la universidad. Gracias. Licenciada Vanessa, sin lugar a duda la intervención que se tiene para poder recibir a personas, a mujeres en tiempo de crisis es sumamente relevante. Gracias por esa labor y por haber colaborado con este observatorio. Muchas gracias. Maestra Claudia. Agradecida con la aportación que usted hace con nosotros siempre y con la disposición para poder compartirnos la experiencia de cómo se construyen después de momentos de crisis las mujeres. Así de que recibo un reconocimiento y mi agradecimiento por participar. Licenciado Jesús de Cruceño Hernández. Bueno, pues no lo tenemos presencialmente en la sala, pero sin lugar a dudas su aportación ha sido bastante ilustrativa. Por ese motivo, le vamos a enviar su reconocimiento, se lo vamos a enviar digitalizado y también en físico. Gracias por su participación. Bueno, pues ya con esto estamos terminando nuestro observatorio. Seguramente tenemos contemplados otros. Les haremos llegar en su momento la invitación para que nos puedan acompañar. Muchas gracias.